Bienvenidos una vez más a este su programa de PRC Podcast Media de esta subestación, la Omnipotente Radio 1700 amplitud modulada. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Roberto Coronado, quien te invita a que te sientes un momento ahí en tu hogar y comience a degustar de este tema que vamos a estar desarrollando en esta hora. Es un tema muy importante en el cual será de mucha bendición para tu vida y también para que lo comparta con otros. Así que estamos con todos ustedes directamente desde los estudios de la Omnipotente Radio para compartir este tema de la autocomiseración. Vamos a estar hablando de este tema muy importante para nosotros, de saber que hay millones de personas que están sufriendo de este mal. Este es un enemigo del alma, el cual destruye al ser humano poco a poco, y así lo estamos viendo en la humanidad. ¿Cuántas personas se están perdiendo por causa de este terrible mal que ataca el alma del ser humano? Y vamos a darle una breve introducción acerca de este tema, y esto lo vamos a estar viendo a través de la Biblia, a través de la santa palabra del Señor. Vamos a estar viendo textos bíblicos que nos llevan ahí a la luz de la palabra con respecto a lo que está pasando en la humanidad, lo que está pasando en cada individuo sobre la faz de la tierra. Vamos a dar esta introducción para que usted vea con respecto a lo que son los enemigos del alma. Vamos a estar dando este tema sobre este enemigo del alma que causa mucho daño al ser humano. La autocomiseración, eso destruye a todo aquel que se deja subyugar por este mal. Fíjense que este pecado nos lleva a manifestar en nuestra vida actitudes como un lamento constante, falta de fe, egocentrismo y una deficiencia entrega a la voluntad de Dios. Y si persiste, es posible que esto llegue a traer depresión y también resentimiento sobre el individuo. Cuando nosotros vemos muchas personas que usted lo ve con el autoestima muy baja, es porque está pasando por la autocomiseración, donde se tiene lástima de sí mismo, donde se tiene hasta miedo de sí mismo, de que nadie lo ama, nadie lo quiere, y son de las situaciones que le llegan al individuo, y esto lo lleva también a la depresión. Este enemigo del alma llamado autocomiseración es tenerse compasión consigo mismo, es tenerse lástima, y eso son de los males que están afectando a la población, a la humanidad, de cómo el enemigo llamado Satanás, serpiente antigua, Lucifer, aquel que era portaantorcha, que era la luz divina, aquel que se hizo mal él mismo con su egocentrismo, entonces eso se está manifestando sobre la faz de la tierra. Hay muchos que no creen en esto, que creen que son asuntos mentales de la persona, la autocomiseración, pero esto comienza por la mente, esto comienza poco a poco, y cuando viene a ver, se manifiesta la presencia misma de este mal, de este archienemigo llamado Satanás, que es el que destruye las almas, porque él vino a matar, él vino a destruir, él vino a hacer de todo sobre la faz de la tierra, y él todavía anda haciendo estragos sobre la humanidad, poniendo la autocomiseración por el medio. Fíjense que este es un instrumento del mismo Satanás. Satanás utiliza y ha utilizado la autocomiseración para que nos apartemos de Dios
y de su voluntad. Así lo intentó con el mismo Señor Jesús en Mateo, en el capítulo 16. Voy a comenzar a darle Biblia a ustedes para que entiendan de que esto viene de ese archienemigo Satanás. Eso es real, real. Y podemos verlo en Mateo capítulo 16, versos 22 al 23, donde dice la palabra del Señor: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Fíjense con qué sutileza. Cualquiera cree que fue directamente Pedro que habló. No fue Pedro simple y llanamente que habló a través de estas palabras que soltó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que el mismo Señor en el verso 23, Él viene y les dice: quítate de delante de mí, Satanás. Oiga quién fue que estaba operando a través de la boca, de la lengua de Pedro. Fíjense cómo le dijo el Señor: quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjense que cuando se pone la mirada en las cosas de los hombres, ahí es que vienen las situaciones. Él sabía, el Señor ya le había informado, le había dicho de que él iba a ser entregado, que iba a morir en una cruz, que iba a morir en una cruz, crucificado, que iba a pasar, que iba a padecer, que lo iban a vituperar, que lo iban a perseguir. Ya Pedro sabía de todo esto, pero Pedro en ese momento le prestó la boca a Satanás. ¿Qué le parece? Prestarle la boca a Satanás para maldecir o decir cualquier cosa, o esto que se veía muy bonito: oh, ten compasión de ti, Señor, ten misericordia de ti, que eso no te acontezca. Cuando hay propósito de Dios, nosotros debemos de entender que vamos a pasar momentos de luchas, vamos a pasar momentos amargos, momentos difíciles, en la cual hay que tomar la cruz de Cristo y seguir hacia adelante. Por tal motivo, cuando nos esforzamos por servir a Dios, cuando pasamos momentos de pruebas, de dolor, también escuchamos la voz del enemigo que nos dice: ten compasión de ti, de que tengamos autocomiseración de sí mismo. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la humanidad. Para que de esta manera consideremos nuestra situación, nos lamentemos y quitemos los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué la humanidad está pasando tantas situaciones hoy en día? ¿Por qué muchos no quieren afianzarse, que en medio de sus pruebas, en medio de sus aflicciones, no acuden primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que acuden al alcohol, a las drogas, a irse de parranda, a satisfacerse sexualmente, a buscar una forma de sentirse bien, pero al momento de que pasa una situación o pasa la embriaguez, comienza a verse como un guiñapo, comienza a verse como un miserable. ¿Por qué? Porque el momento en el cual operó con esos deseos de la carne, que se llama concupiscencia, que no son más que los deseos de la carne, entonces esto se va a los sentimientos del ser humano, y de ahí es que parte. Entonces, cuando se le da lugar a Satanás, él comienza a operar en el individuo. Y fíjense que el apóstol Pedro en esa ocasión, ahí el Señor mismo también le expresa a él que Satanás le pidió al Señor de que le zarandee. O sea, que lo pusiera. O sea, zarandear es de que él proferara cualquier palabra que no fuera directamente, como que algo muy suave, muy sencillo. Pero vemos de que él les dijo unas palabras muy bonitas: Señor, que no te acontezca esto. Pero era que Pedro parece que no sabía el propósito por el cual el Señor iba a padecer por la humanidad. Pero ya el Señor se lo había establecido, lo que iba a pasar. Lo que pasa es que cuando hay momentos
de pruebas, cuando hay momentos de luchas, ahí es que nosotros tenemos que afianzarnos y creerle a Dios de que Dios, Él nos va a ayudar y nos va a guardar. Y fíjense, después que el Señor les dice estas palabras a este hombre, Pedro, cuando le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense que fue Satanás que habló a través de Pedro. No fue el mismo Pedro, sino Satanás, porque ahí mismo el Señor lo identificó, porque él sabía que los propósitos eran de él ir al madero. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Decirle a Satanás cuando él quiera venir a paralizar nuestra fe, cuando él quiera venir a quitarnos el ánimo, el deseo de cada día vivir delante de la presencia del Señor, ¿qué debemos de hacer nosotros? Venir a quitarnos el ánimo, el deseo de cada día vivir delante de la presencia del Señor, ¿qué debemos de hacer nosotros? Es poner la mirada en el Señor y decirle a Satanás: quítate delante de mí, Satanás. Y caminemos cada uno de nosotros confiado cada día, buscando de la presencia de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué y cómo rechazar la autocomiseración? ¿Por qué pretende que tengamos lástimas de nosotros mismos? ¿Por qué Él quiere que nosotros estemos siempre lamentándonos? ¿Y cuándo es que voy a progresar? ¿Y cuándo es que yo voy a conseguir la casa de mi sueño? ¿Cuándo es que voy a conseguir el vehículo en el cual yo pueda moverme? ¿Cuándo es que yo voy a tener una familia? ¿Cuándo es que yo voy a tener hijos e hijas? Cuando hay mujeres estériles o mujeres que no dan hijos, o que tienen o están atrasadas en esto, entonces van a venir esas situaciones, al igual que el hombre también. ¿Y cuándo será que voy a formar una familia? ¿O cuándo voy a conseguir tal o cual empleo? ¿Cuándo voy a terminar la carrera en la cual yo inicié? ¿Cuándo voy a verme cómodo? Porque todo el mundo quiere tener comodidad, pero hay que pagar el precio. Y cuando uno no se faja, no se forja delante de la presencia de Dios y a buscar de su gracia y a trabajar y a estudiar y a capacitarse, entonces va a venir la autocomiseración y va a comenzar a poner estragos a Dios, sino en la de los hombres. Fíjense que fue Satanás que habló a través de Pedro. No fue el mismo Pedro, sino Satanás, porque ahí mismo el Señor lo identificó, porque él sabía que los propósitos eran de él ir al madero. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Decirle a Satanás cuando él quiera venir a paralizar nuestra fe, cuando él quiera venir a quitarnos el ánimo, el deseo de cada día vivir delante de la presencia del Señor, ¿qué debemos de hacer nosotros? Es poner la mirada en el Señor y decirle a Satanás: quítate delante de mí, Satanás. Y caminemos cada uno de nosotros confiado cada día, buscando de la presencia de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué y cómo rechazar la autocomiseración? ¿Por qué pretende que tengamos lástimas de nosotros mismos? ¿Por qué Él quiere que nosotros estemos siempre lamentándonos? ¿Y cuándo es que voy a progresar? ¿Y cuándo es que yo voy a conseguir la casa de mi sueño? ¿Cuándo es que voy a conseguir el vehículo en el cual yo pueda moverme? ¿Cuándo es que yo voy a tener una familia? ¿Cuándo es que yo voy a tener hijos e hijas? Cuando hay mujeres estériles o mujeres que no dan hijos, o que tienen o están atrasadas en esto, entonces van a venir esas situaciones, al igual que el hombre también. Los ejércitos, él estaba pidiendo salvación, vida eterna para su pueblo. Él estaba afligido, él se sentía mal por lo que estaba pasando Jerusalén, en la cual había sido destruida. Pero él no se estaba lamentando de sí mismo, de que él se sentía mal en el sentido de que podía venir la autocomiseración sobre él, sino que él se lamentaba por la situación que estaba pasando el pueblo
y él lloraba y clamaba delante de la presencia del Señor. Dice el texto, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense que hay una tristeza aquí que es diferente a la tristeza según Dios. Esta tristeza viene del mundo y esta produce muerte. Y podemos verlos hoy en día de cuántas personas se están quitando la vida. Cuántas personas andan deambulando sin fe y sin esperanza por las calles. Muchos hombres, como se le dice aquí en los Estados Unidos, que están tirados en el pavimento. Eso se ve en todas partes del mundo, donde hay personas embriagados, destruidos por las drogas, porque la autocomiseración ha llegado a ellos, que se tienen hasta asco de sí mismos, que se dicen que son una escoria en la sociedad. Ellos mismos se minimizan, se opacan, se tiran al piso, ya lo que quieren destruirse bebiendo alcohol, tomando drogas y haciendo cuantas cosas que usted lo ve a la luz del día a diario. Muchos que están debajo de los puentes, otros que andan en las calles como si hubieran sido zombies. O sea, que están totalmente destruidos, pero en eso está este enemigo oculto, ese enemigo del alma llamado la autocomiseración, que están en una compasión de sí mismo y ya nadie me quiere, la sociedad no me quiere, mis familiares no me quieren, mi esposa no me quiere, mi esposo no me quiere. ¿Por qué? Porque tú le has dado lugar a la autocomiseración que ha sido enviada y ha sido una estratagema de Satanás para destruir al ser humano, para destruir toda alma que él sabe que él no tiene ni suerte ni parte, porque él no fue el que creó el alma, fue el Dios poderoso que puso los sentimientos sobre el ser humano, pero los sentimientos de gozo, de paz, de bondad, de mansedumbre, de humildad, de amor, de dominio propio, de estar firme ante la presencia de Dios, de ser humilde ante el Dios, de ser compasivo, de ser bondadoso. Todo esto sale del alma, son los sentimientos que hay dentro del alma, en los cuales debemos de nosotros cuidar para que Satanás no nos robe la paz, no nos robe el gozo, no nos robe el amor, no nos goce el estar en gozo uno con los otros, de tener buenas amistades, de estar firme ante Dios y los hombres. La autocomiseración ha estado acabando con muchas vidas hoy en día. La autocomiseración está acabando con hombres y mujeres, con jóvenes, con adultos, con tantas personas que ha venido sobre sus vidas situaciones en las cuales debemos de pedir misericordia para que Dios lo ayude y que puedan forjarse ante la presencia del Dios viviente. Así que, hablando acerca de este importante tema, la autocomiseración, ¿por qué pretende que vivamos sin fe en el Señor? Él pretende que nosotros vivamos sin fe en el Señor. Al considerar nuestra situación y poner los ojos en nosotros mismos y no en el Señor, nos encontramos con todas nuestras imposibilidades y frustraciones. Vienen muchas imposibilidades sobre el ser humano. Vienen muchas frustraciones. Y allí comienza la autocomiseración a actuar. Cuando nosotros comenzamos a depender de nosotros mismos y comenzamos a ver que hay imposibilidad de hacer cualquier cosa, como hay millones de personas sobre la faz de la tierra en la cual creen que no pueden hacer algo. Y vemos muchos ejemplos de personas que se han esforzado, de personas que han echado hacia adelante, que lo han vituperado, lo han perseguido, los mismos sentimientos del alma, las mismas situaciones que le han llegado, pero que se han levantado y no han dejado que la autocomiseración de minimizarse consigo mismo, esto no llegue a su vida y poder así buscar de la presencia del Señor. Nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, en el libro de Número, en el capítulo 13, verso 33, donde dice esta palabra: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos.
Oiga lo que está diciendo este libro de Número. Cuando este hombre, que era un capitán tremendo, llamado Josué, que era el que estaba al lado del profeta Moisés, este hombre, cuando envió a estos espías a aquel lugar, a esa tierra, ellos vieron a los hombres gigantes, pero también ellos se veían entonces como langostas. O sea, ellos mismos le llegó ahí en ese momento autocomiseración, porque se minimizaron consigo mismo. No se llenaron de valentía y decir, bueno, en el nombre de Jehová de los ejércitos, nosotros vamos a tomar posición de esta tierra. Aquellos 10 que fueron allí, y de los 10 solamente 2 pudieron obtener esta victoria, como fue Caleb. Y vemos en esta ocasión que también el Dios soberano está dando una enseñanza a nosotros, de que cuando nosotros vemos estas situaciones, tenemos nosotros que afianzarnos en la palabra del Señor. En este ejemplo de lo que estamos diciendo, lo encontramos aquí en la Biblia, con 10 espías que regresaron trayendo sus informes después de recorrer la tierra. Ellos dijeron estas palabras. Ellos dijeron estas palabras y se minimizaron. Se echaron al piso prácticamente, porque ahí le llegó autocomiseración. Y es de las cosas que podemos nosotros connotar hoy en día de cómo le está pasando a tantas personas sobre la humanidad. Personas que llegan luego que esta autocomiseración comienza a funcionar en la persona, lo lleva tanto a la depresión como también a los resentimientos, y como ende pueden llegar también hasta suicidarse, pueden destruir su vida. Por eso es que le estamos informando y dando estas palabras para que usted entienda de que fuera de Dios nosotros nada podemos buscar. Fuera del Dios viviente, nosotros lo que vamos a adquirir muchos males sobre nuestras vidas, porque cuando viene la tristeza, que esta tristeza de la que habla la palabra del mundo, que produce muerte, esa es la tristeza de cuando la persona le llega la depresión y luego se suicida. Entonces, hay muchos que mueren espiritualmente. Ya no hayan que hacer, no quieren ni bañarse, no quieren asearse, lo que quieren es estar encerrado. Ahí es que comienza la depresión a destruir y a eliminar, pero ya la autocomiseración ha hecho su trabajo. ¿Y quién es el autor de la autocomiseración? Aquel que se llama Satanás, aquel que le dicen serpiente antigua, aquel que le llaman diablo, y es un espíritu. Y solamente ese espíritu hay que darle lugar, como dice el apóstol Santiago. No dé lugar al diablo para que no entre en tentación. Cuando nosotros le damos lugar a Satanás, entonces él comienza a operar cuando nosotros usamos nuestra boca. Porque si nosotros no lo manifestamos, él no entra fácilmente. Hay que manifestarlo. Cuando la persona dice, ya nadie me quiere, ya nadie siente nada ni se padece de mí, entonces ahí es que viene Satanás y hace su trabajo. Y comienza esa autocomiseración a destruirle, y sus emociones comienzan a menguar, sus emociones comienzan a descaer, de llegarle mejor emoción de alegría, de gozo, de amor, de paz. Lo que comienza a llegarle desánimo, tristeza, dolor, llanto, amargura, resentimiento, y todos esos males se van acumulando y la persona puede ser destruida. Entonces nosotros, cuando enfrentamos los gigantes, que son los problemas del diario vivir de nuestra vida, desde nuestra perspectiva humana y no de la de Dios, terminaremos considerándonos langostas. Eso fue lo que esta gente estaban haciendo. Se consideraban langostas. Hoy en día hay muchos que se sienten impotentes,
Hay muchos en que se sienten con una impotencia, que no hacen nada, se tiran al abandono y entonces no ponen en práctica lo que es laborar. Porque una de las cosas que Dios nos ha mandado a nosotros, los seres humanos, es que con el sudor de nuestro rostro nos vamos a mantener. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando. ¿Y cómo debemos de trabajar? Trabajar primeramente en nuestras emociones. Trabajar primeramente en nuestras vidas. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y por tal motivo, nosotros tenemos que cuidar de nuestras vidas. Trabajar con nuestras emociones. Trabajar con nuestras almas. Trabajar con nuestro espíritu para que nuestro espíritu fortalezca entonces nuestra carne. Para que no llegue la concupiscencia sobre nuestras vidas, que son no más que el deseo carnal, el deseo de la carne, el deseo de estar en las calles, de estar en las discotecas, de estar en los juegos de azar, de estar buscando a más y mejor en las calles, o sea, desenfrenado, prostituyéndose, tanto hombres como mujeres. Y entonces cuando llegan todos esos males, la depresión y lo que concierne a la autocomiseración, destruyen al ser humano. Por tanto, amados hermanos y amigos, debemos nosotros de estar cada día en esa batalla que tenemos a continuidad. Todos los días hay problemas, hay luchas, hay dificultades, hay cuantas cosas que nos llegan a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que acudir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús de Nazaret, que en su nombre se van a romper todas esas barreras. En su nombre nosotros vamos a obtener la vida eterna. En su nombre vamos a obtener la salvación. En su nombre vamos a obtener nosotros lo que concierne a la santidad. En su nombre nosotros vamos a romper, a destruir toda barrera y vamos a estar llenos de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que sabe que la batalla es de Dios no se considera un pobrecito o un desvalido, sino sabe en quién ha creído y descansa por completo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice la palabra del Señor, como lo dijo Jeremías en el capítulo 20, verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está contigo como poderoso gigante. Jehová está con tu familia como poderoso gigante. Jehová está con tu esposa como poderoso gigante. Jehová está como poderoso gigante para con tu esposo, para con tus hijos, para con tu familia, para con tu entrada, para con tu salida. Cada día ahí Él está como poderoso gigante. Solamente lo que tiene que acudir a Él, solamente lo que tiene que buscar de su gracia, solamente lo que tiene que ir de rodilla delante de su presencia, solamente lo que tiene que hacer es postrarte ante Él, ir en secreto, ir a tu alcoba, a tu casa, a tu habitación y venir delante de su presencia y comenzar a adorar y a glorificar su nombre, a darle la gracia por todo, por las luchas, por las dificultades, también darle la gracia por las victorias que puede obtener sobre tu vida. Lucha por esa primera parte, de que tu alma esté cada día sedienta de Dios y no de las cosas de la carne, para que entonces no se manifieste las concupiscencias. De eso le vamos a traer un tema bien amplio acerca del por qué los deseos de la carne. Por eso es que tenemos que estar apercibidos, porque estos deseos carnales destruyen al individuo, destruyen a todo aquel que no se somete a buscar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay otra parte muy importante que es por qué fomenta en nosotros el egocentrismo. Es decir, hace que todo en nuestra vida gire en torno a nosotros mismos y no alrededor de Cristo. Fíjense que en el fondo nos consideramos demasiados importantes. Y eso es terrible, de tantas personas que se la creen que son el último refresco en el desierto. Y eso es peligroso cuando usted se la cree
de que usted es lo último que hay en un lugar, en una empresa, en un club, en una iglesia, de que usted es el único el cual puede hacer X labor. Déjese de eso, porque lamentablemente usted puede llegar a un estado emocional en el cual nadie le desea. Y hay muchos que literalmente, yo lo he escuchado en la empresa, de que si ellos no están ahí no se puede hacer tal cosa, pero sin embargo venimos y lo hacemos. Sin estar de agorero y de estar de impetuoso allí y faltándole a los demás. Y hay muchos que lo hacen eso, de que se la creen, de que ellos son lo último. Y en eso hay que estar muy atento de que el egocentrismo no llegue a tu vida, porque eso te puede traer a la autocomiseración y destruirte. Por esto, amados hermanos y amigos, es importante de que nosotros busquemos cada día de la presencia del Señor. Dice que en vez de dársela al Señor, así nos encontramos como María Magdalena, que por llorar y lamentarse no reconoció a su Señor Jesucristo que estaba frente a ella. Ella se lamentaba, ella estaba lamentándose, según lo que nos registra en Juan en el capítulo 20, versos 13 al 16, donde la Biblia nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto nosotros también lo podemos encontrar en Isaías capítulo 26, verso 3. O sea, todo aquel que persevera, todo aquel que busca de la presencia de Dios, todo aquel que se sumerge a creerle al Dios que lo creó a su imagen y semejanza, sabe de que Dios le va a dar la victoria y va a estar lleno de la gracia y el poder de Dios. Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, Dios lo va a iluminar y lo va a llenar de su gracia cada día. Así que quiero concluir esta primera parte de la autocomiseración diciéndole a todos ustedes que nuestro pensamiento sea para el Señor. Algunos utilizan la autocomiseración y las lástimas para atraer la atención de los demás y tenerlos a su disposición. Quiere que todos estén alrededor de él. Nuevamente, no se busca a Dios, sino que se está depositando toda la confianza en la ayuda o el afecto que pudieran brindarle los demás. La Biblia dice muy claro: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Muy claro este verso bíblico. Escuche bien, detenidamente ahí. Usted que está concentrado escuchando este estudio de la palabra del Señor, fíjese claro: maldito el varón, maldito, dice el Señor, el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Es lo que puede pasar en una persona. Confiemos solo en Él, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Por más que uno estime a una persona, usted no puede poner toda su confianza en el ser humano, porque eso trae peligro sobre su vida. Usted tiene que estar viendo al que lo llamó, el que lo trajo a este mundo, aquel que te conoció antes de tu nacer, antes de que fuera un embrión. Ya él sabía quién tú eras. Antes de que estuviera allí batallando en el vientre de tu madre, ya el Señor sabía para qué tú ibas a dar sobre la faz de la tierra. Tiene que estar entendiendo cada día de que tú fuiste diseñado para cosas grandes, para cosas portentosas ante la presencia de Dios y de los hombres, pero esto buscándolo con mansedumbre y con humildad, no con altanería, porque todo aquel altanero,
Todo aquel que dice que yo soy el que levanto esto, yo fui el que hice tal cosa, yo fui el que trabajé en tal empresa y yo fui que la elevé y la traje hacia adelante, yo fui que puse todo mi esfuerzo, mi empeño para hacer. Todo aquel que se lleva de ese yo tiene problemas. Entonces, debemos nosotros de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que Él sea el centro de nuestra historia, sea Él de quien se hable de Él en nosotros, de que Él ha sido el que nos ha restaurado, de que Él ha sido el que nos ha forjado, de que Él es Él el que nos guarda, el que nos protege, el que nos ilumina, el que nos llena de su gracia, el que nos llena de favores, el que está siempre ahí firme para ayudarnos a cada uno de nosotros. Así, queridos hermanos y amigos, compartan el video, denle like, suscríbase a nuestro canal de YouTube. También usted puede compartirlo en Facebook, como también en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas estamos para servirle, para darle una palabra de fe, una palabra de aliento. Así que no deje de sintonizar y de buscar PRC Podcast Media con su hermano y amigo, su servidor, el pastor Roberto Coronado. Así que en nuestra segunda entrega vamos a estar con la segunda parte de la autocomiseración. Así que aproveche y pronto venimos con esta segunda entrega. Bendiciones.